Bienvenidos sean todos. El tema de hoy es Historia Natural de la Enfermedad. Yo soy el profe Santana. Comenzamos. Bueno, inicialmente comenzamos con esta imagen un poco fuerte, un poco retórica, y esto es para concentrarnos en que se le llama historia natural de la enfermedad a la relación de los eventos acontecidos de una manera cronológica del resultado de las interacciones entre los seres humanos, el ambiente y un posible agente patógeno o un agente causal de alguna enfermedad. La historia natural de las enfermedades nos ayudan a entender cómo nosotros podemos perder nuestro estado de salud óptimo y pasar a una condición de enfermedad. Ahora, en la historia natural de las enfermedades también se entiende que es la evolución natural de cualquier proceso patológico, desde que comienza hasta la resolución, y la resolución se da cuando el paciente se recupera o muere. Para poder conocer la historia natural de una enfermedad completa, no debe de haber la intervención de la medicina o de la mano del hombre. Es decir, si nosotros atacáramos todas las enfermedades o desde un principio siempre hubiéramos atacado todas las enfermedades, pues realmente nunca habríamos llegado a conocer todo el proceso, qué casos se dan cuando llegan etapas críticas, qué fallos en el organismo se pueden dar antes de morir. Entonces, la historia natural de la enfermedad se ha podido generar desde el momento en el que hemos conocido el camino que lleva toda una enfermedad en un paciente desde que se enferma hasta que se recupera, y en los casos graves o críticos desde que se enferma hasta que ese paciente muere. Muy bien, ahora, dos definiciones que son importantes conocer es salud y enfermedad. Y en el caso de la salud, no nada más van a abarcar pocas cosas, sino es un concepto muy amplio, porque nos están diciendo que es un estado de bienestar, pero debe de ser un estado de bienestar físico, mental y social. La sociedad también nos puede provocar enfermedades y una mala salud mental también. Ahora, no solamente se va a tratar de que tú no estés enfermo de una gripa o de que a ti no te duela la cabeza, la rodilla, sino que va a abarcar muchísimos más factores el poder decir que eres saludable. Y en el caso de la enfermedad, es la última etapa de un proceso que se va a gestar o que se va a estar produciendo durante un periodo de tiempo específico. Durante este periodo de tiempo va a llegar un momento en el que es quebrantado el sistema de defensa de nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico, por ejemplo, o que perdemos homeostasis de nuestro cuerpo. Anteriormente habíamos mencionado que cuando decíamos homeostasis nos referíamos al equilibrio teórico de todos los procesos de nuestro cuerpo. Ahora, la historia natural de la enfermedad la vamos a dividir primero en un periodo prepatogénico. En este va a corresponder a la etapa en la que todas las personas están sanas, en el que no se ha quebrantado nuestro sistema inmunológico, en el que no hemos perdido homeostasis. Es nuestro estado normal, por así llamarlo. Y después viene un periodo patogénico. El periodo patogénico va a corresponder al inicio de la enfermedad. Y esto puede ser desde antes que se presenten los síntomas específicos de dicha enfermedad. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos, porque también podemos encontrar síntomas específicos y síntomas generales. Acá, en el lado del periodo prepatogénico, también lo podemos encontrar en la literatura como el periodo de génesis o la génesis de una enfermedad. Como mencionábamos, el periodo prepatogénico es cuando nos encontramos en equilibrio y nos vamos a encontrar en equilibrio con las interacciones de algo muy importante que se llama la tríada epidemiológica. La pérdida de ese equilibrio se dice que se da por multicasualidad. Si nosotros perdemos equilibrio con la tríada epidemiológica, va a comenzar un proceso en el cual se va a desarrollar una enfermedad. ¿Qué es la tríada epidemiológica? Va a estar compuesta de tres factores principales. Debe de haber un huésped, que desde el punto que lo estamos estudiando somos nosotros. Tiene que haber un agente causal. Este agente causal hay de distintos tipos y todos y cada uno de ellos generan un proceso de enfermedad en nuestro cuerpo o un proceso de pérdida de homeostasis. Y el tercer agente de la tríada epidemiológica es el ambiente. Por eso dice, o se dice más bien,
que cuando nosotros estamos en equilibrio con la tríada epidemiológica, es decir, que nosotros no estamos expuestos a agentes causales o agentes causales no incluyendo a los agentes biológicos, porque un agente biológico siempre vamos a estar expuestos. Pero mientras nosotros mantengamos un equilibrio del lugar donde vivimos, de nuestro propio sistema, nosotros nos mantenemos en un estado de salud. Bien, ahora, el huésped. El huésped se va a definir así, a sí mismo, como cualquier ser vivo que permita, ojo aquí, el alojamiento, la subsistencia y el desarrollo. Esto viene un poco más enfocado a agentes biológicos, porque nos está indicando que debe permitir su subsistencia y su desarrollo. ¿Qué va a condicionar que nosotros como huéspedes podamos permitir que un agente causal o un agente específicamente biológico pueda afectarnos? Pues va a tener que ver nuestra genética, la edad o la etapa de vida en la que estemos, nuestro sexo biológico, la dieta que llevemos y si estamos inmunosuprimidos o no. Es decir, que si nuestro sistema inmunológico se encuentra en condiciones óptimas. Ahora, a un agente causal se le va a nombrar así a todo ser, elemento, principio o sustancia capaz de actuar en el organismo y de generar un efecto nocivo. La clasificación de los agentes causales, empezamos por los agentes causales biológicos. Tenemos los químicos, los nutricionales, mecánicos y físicos. Para el caso de los biológicos, por eso les comentaba que nosotros siempre estamos expuestos a un agente causal biológico, porque son las bacterias, los virus, los hongos, parásitos, etc. Esos agentes que son capaces de provocarnos una enfermedad y que realmente estamos en contacto. Todas, absolutamente todas las superficies que tocamos, nuestra ropa, el lugar donde vivimos, las mismas personas que saludamos o nuestro celular, por ejemplo, está repleto de bacterias, de virus, de esporas de hongos y de una infinidad impresionante de cosas que podrían enfermarnos. Ahora que estamos viviendo bajo esta cuarentena o este aislamiento un tanto preventivo relacionado con la enfermedad COVID-19 que es causada por el virus SARS-CoV-2, nos hemos dado cuenta la importancia que es tener la higiene básica. Simplemente lavarte las manos puede evitarte muchísimos problemas. Dentro de los agentes causales químicos puede haber fármacos o sustancias tóxicas. Sabemos muy bien que hay ciertos medicamentos que pueden provocarnos efectos secundarios en nuestro organismo, pueden provocarnos intoxicaciones o pueden provocarnos la muerte por alguna falla sistémica, ya sea del hígado o de los riñones. En los nutricionales van a existir las deficiencias de vitaminas y minerales o las dietas inadecuadas. Y también aquí pueden entrar ciertos desórdenes alimenticios. En los mecánicos tenemos los efectos que generan los choques violentos contra los tejidos, las abrasiones, laceraciones, desgarres, incisiones, proyectiles, fracturas y las luxaciones. Y los físicos van a ser los cambios de temperatura, presión de gases o líquidos y las radiaciones. Bien, ahora el ambiente es la totalidad de los factores bióticos, abióticos, físicos y químicos y socioculturales en los que va a interaccionar un individuo o un grupo, inclusive una población. Por ende, se va a considerar al ambiente como la sección más compleja de la tríada epidemiológica, porque aquí es donde todo se conjunta. Aquí es donde nosotros nos vemos expuestos y nos vemos relacionados con todos los posibles agentes causales de una enfermedad. En el periodo patogénico va a existir una etapa subclínica. Seguida de esta tenemos un horizonte clínico y finalmente tenemos una etapa clínica. En el horizonte clínico va a ser el momento en el que aparece la primera manifestación de la enfermedad. Mencionábamos, por ejemplo, había síntomas específicos de una enfermedad y síntomas generales.
Si tú vas al médico y has estado sufriendo cefalias, que son dolores de cabeza por tiempos prolongados, la cefalia no es un síntoma específico de alguna enfermedad, a menos de que padezcas migraña. Pero hay muchísimas enfermedades que dentro de sus síntomas tienen o presentan cefalias. Entonces, cuando estamos en el periodo patogénico y comienza el horizonte clínico, es cuando se presentan los síntomas característicos de una enfermedad. En la etapa clínica se van a presentar o va a estar compuesta por los signos y síntomas de una enfermedad, las complicaciones, las secuelas, el daño, la incapacidad, la recuperación y la fase crónica. Pero independientemente de todas estas composiciones, todavía el paciente o puede recuperarse o desafortunadamente va a morir. Si nosotros realizáramos un diagrama del proceso de la historia natural de una enfermedad, tendríamos que primero van a existir los síntomas y signos inespecíficos, que era lo que yo les comentaba, como las cefalias, que pueden estar presentes en muchísimas enfermedades. Después de eso sigue la sintomatología específica ya de dicha enfermedad. Viene la cronicidad, que es cuando la enfermedad se presentó y el paciente no se pudo o no atendió las medidas necesarias para mantener su salud. Si ya estamos en una etapa crónica y no es atendida lo más pronto posible, vamos a tener complicaciones. Y las complicaciones van a generar secuelas. Y estas secuelas, si no son atendidas de manera correcta, pueden llevar a la muerte del paciente. Ahora, esto es muy, muy variado, es un abanico de posibilidades completamente inmenso. Pero si, por ejemplo, estamos teniendo problemas con nuestro sistema respiratorio, podemos llegar a una etapa crónica en la que exista la dificultad para respirar, en la que nuestros pulmones pierdan la capacidad de oxigenar completamente todo nuestro cuerpo. Ahí estaremos entrando en una etapa de cronicidad. Tendríamos complicaciones que podrían ser el comienzo de la necrosis de los tejidos o que nuestras células murieran por la falta de oxígeno. E imagínense que ya tenemos una deficiencia respiratoria. No se atendió. Tenemos una complicación que es muerte en el tejido cerebral. Ahora nuestra secuela, dependiendo de qué región del cerebro se haya visto afectada, pues nos va a generar otros problemas, una discapacidad motora, visual, auditiva o del habla. Y si esta complicación fue más allá, podemos tener la muerte, que era lo que estábamos comentando. La historia natural de la enfermedad va a estar compuesta por distintos niveles de prevención. Los niveles de prevención tienen el objetivo de anticiparse o disminuir cualquier posibilidad de que se presente un evento epidemiológico en este caso o cualquier otro evento que pueda afectar la salud de un individuo, un grupo de individuos o una población grande. Pero en el caso de que este evento suceda, tiene que solucionarse o evitar que avance su propagación. Si en los niveles de prevención no se actúa a tiempo, la situación se sale de control. Volviendo a un ejemplo. Cuando no se tomaron las medidas necesarias y adecuadas para contener la expansión del coronavirus que nos está afectando, nosotros debimos después de tomar medidas para evitar que la enfermedad avanzara o que se propagara. Entonces, en los niveles de prevención a nivel mundial, todos los países fallamos. Obviamente, unos cometieron errores más grandes que otros. Los niveles de prevención van a estar organizados como vemos en esta pirámide del nivel primario, secundario y el terciario. En los niveles de prevención primario dice que se aplica durante el periodo prepatogénico de la enfermedad. Su propósito es mantener la salud y promoverla. Nosotros mencionábamos que un periodo prepatogénico es aquel en el cual todavía no estás enfermo. Aquí, por ejemplo, entrarían todas las medidas preventivas que se tomaron en el país antes de la llegada de SARS-CoV-2 a nuestro país, que fue cuando nos comenzaron a comentar que no hiciéramos reuniones de más de 50 personas y comenzáramos a lavar cada vez que saliéramos o tocáramos alguna superficie nuestras manos con jabón.
que utilizáramos el gel antibacterial y un muy buen número de recomendaciones que nos hicieron. En el nivel primario vamos a tener dos grandes factores, que es la promoción y que es la prevención específica. Dentro de la promoción tenemos la alimentación, la higiene personal, la salud mental, la higiene pública, el bienestar físico, el cambio de hábitos, que son todas estas campañas, por ejemplo, Susana Distancia, ¿sí? que efectúan las secretarías o los ministerios de salud para prevenir que un evento epidemiológico en este caso pase. Y la prevención específica es cuando llegamos al punto de las inmunizaciones, por ejemplo, la iodación de la sal, capacitaciones, la salud ocupacional, los alimentos transgénicos e eliminar focos infecciosos. Nosotros pasamos de una etapa de promoción y ya vamos en otro nivel secundario. Todavía no podemos llegar a la prevención específica porque en ese caso nos está hablando de una inmunización, lo que tenemos aquí. La inmunización en nuestro caso sería que nos aplicaran la vacuna. En los niveles de prevención tenemos el secundario y dice que se aplica cuando la prevención primaria fue un fracaso. El paciente o el individuo se enferma. Además, atiende enfermedades en las que no es posible aplicar las acciones primarias, por ejemplo, las enfermedades genéticas. Si tú tienes una enfermedad genética, si tú tienes una diabetes por herencia genética, un cáncer, no tienes mecanismo de prevención. Está en tus genes, va a ocurrir. En el caso del nivel secundario, nosotros vamos a tener otra vez dos parámetros principales: el diagnóstico precoz y la limitación del daño y el tratamiento oportuno. En el diagnóstico precoz se debe de hacer un diagnóstico a tiempo. ¿Qué es esto? Por ejemplo, volvemos a la situación actual. Estar manteniendo las pruebas constantes para descartar a los posibles infectados por el SARS-CoV-2 y estar clasificando a pacientes positivos, pacientes negativos y pacientes sospechosos. Se debe de curar al enfermo antes de la fase crónica, es darle la atención médica necesaria antes de que ese paciente necesite estar hospitalizado, necesite estar intubado, necesite tener atenciones de terapia intensiva. Se deben de prevenir las secuelas. Seguimos en el ejemplo. Evitar a toda costa el daño de otros órganos o los daños que se generan en los pulmones. Se debe de acortar el periodo de incapacidad, es decir, hacer que el paciente se recupere en el tiempo más corto posible y que pueda reincorporarse a su vida normal lo más pronto posible. Aquí también se realizan los estudios de laboratorio, que es los que yo les comento para la diagnosis a tiempo, y se realizan algo que se conocen o se conocen como las pruebas de oro. Una prueba de oro es una prueba estandarizada que es la que nos va a asegurar que el paciente tiene dicha enfermedad. Ahora, debemos de tener un tratamiento oportuno. El tratamiento debe ser físico, dietético, medicamentoso, ortopédico, quirúrgico o psicoterapéutico. En el caso de nuestro ejemplo del SARS-CoV-2 tenemos un tratamiento medicamentoso. ¿Sí? En este caso no tenemos todavía vacuna, pero se dan medicamentos que van a minorar los efectos o los síntomas y signos de esta enfermedad. Y finalmente en los niveles de prevención tenemos el terciario, que es el proceso de rehabilitación física, socioeconómica y psicológica dependiendo de la enfermedad que haya padecido el paciente. Esto se va a hacer para que el individuo logre reincorporarse a la sociedad, a su entorno, y lo haga de acuerdo a las capacidades que le sean posibles. Si tenemos un paciente que su agente causal de la enfermedad fue un accidente y este paciente perdió una pierna, en este caso nosotros o las personas que se dediquen, los agentes de salud, tienen que asegurar que la reintegración de este paciente a la sociedad sea un éxito y que no quede relegado, que no quede discriminado por esa diferencia que ahora él presenta. Debe de haber una recuperación de la funcionalidad, por eso existen las terapias que se les dan a las personas. En el caso, por ejemplo, el ejemplo de la persona que se quedará sin pierna, pues son ejemplos, son terapias motrices, son terapias psicológicas de apoyo emocional que nos van a ayudar a que el paciente salga adelante.
Debe de haber terapia ocupacional, que esto es básicamente relacionado al área donde él se puede desempeñar laboralmente. Utilización máxima de sus capacidades, el que un paciente tenga ahora sí una dificultad motora, mental, auditiva, visual, etcétera, no va a impedir que él pueda desarrollar otras capacidades y expresarlas al máximo. Se debe de preparar a esta persona para los cambios psicosociales. Obviamente, aunque se trate de hacer con éxito su inserción a la sociedad, no va a llevar el mismo rol que llevaba antes. Se debe de reeducar a los familiares. A veces la propia familia no entiende al propio paciente y genera muchísimos problemas de salud mental, entre ellos la depresión, que muchas veces culmina en el suicidio. Y finalmente se le debe de dar protección. ¿Protección cómo? Acompañar a este paciente durante toda la etapa de su recuperación. Y bueno, eso es el tema, eso es la historia natural de la enfermedad. Yo soy el profe Santana, me despido.